Bien, hola, muy buenas tardes a todas y todos. Hoy día vamos a dar comienzo ya a una nueva sesión del Seminario de Investigación TIC, Tópicos Interdisciplinarios para la Conservación Biocultural. Este es ya el segundo seminario que se está impartiendo en el segundo semestre en el marco de las asignaturas del doctorado en Ciencia Antártica y Subantártica y el magíster en Ciencia, Mención, Manejo y Conservación de Recursos Naturales. Hoy día con nosotros tenemos la exposición del doctor Rodrigo Sóteres, que será presentado por el doctor Juan Carlos Aravena y también apoyado en su presentación por el mismo doctor Juan Carlos Aravena. Les recuerdo a ustedes o les recordamos en general la dinámica. Va a haber aproximadamente una exposición de unos 45 minutos y luego tendremos idealmente al menos 30 minutos para una sesión e intercambio de comentarios y preguntas. En la medida de lo posible, Juan Carlos, si hay preguntas sencillas que las pueden ir dejando por favor en el chat y tú las puedes ir contestando mientras Rodrigo habla, se puede así ganar tiempo con las cosas más sencillas, pero si no, todas las preguntas que ustedes vayan dejando en el chat se van a responder una vez que finalice la exposición de Rodrigo. Así que dicho eso, te cedo la palabra, Juan Carlos, y Ya, muy perfecto. bienvenidos todos y todas. Muchas gracias por la asistencia. Y sí, aquí podemos hacer equipos No con... sé. ¿Escuchan bien? ¿Sí? Yo sí te oigo. Ya. Sí. Podemos hacer Sí. equipos también con otro de nuestros colegas que ha interactuado harto con Rodrigo Soteres, que es Rodrigo Villa. Perfecto, muy bien. Así que nos vamos apoyando, para desgracia de Rodrigo Soteres y de todos ustedes. Oye, bueno, tenemos ahora la... Ah, y también más adelante vamos a sacar una foto en algún momento cuando ya se unan más estudiantes, ¿ya? Dale. Tenemos la fortuna de tener con nosotros hoy día a Rodrigo Soteres, nuestro colega, transmitiendo desde Lamont o de Nueva York, Lamont, En- Lamont. de Lamont directamente, muy bien. Eh, todavía ahí sin ser expatriado, no Todavía no. todavía te Eh, aguantan en Estados Unidos. No, no, es súper bueno tener esta oportunidad de escuchar a Rodrigo. Él es un investigador eh, muy prolífico, ha estado publicando harto, ha estado participando en otros proyectos, ahora mismo está con una posición de postdoc en la Universidad de Columbia, en el Lamont Doherty, un campus de la Universidad de Columbia en Nueva York, muy reputado en temas de geociencia en particular. Y, y él ha- desarrolló hasta este año también un posgrado, un postdoc, perdón, con nosotros acá en la Universidad de Magallanes, financiado por ANID. Y ha sido un colaborador, ha hecho una contribución importante también a nuestro proyecto CHIC. Ahora está terminando este postdoctorado en Nueva York y lo estamos esperando para que venga a trabajar con nosotros bajo el alero también del proyecto CHIC. Así que dicho esto, eh, vamos entonces a darle paso a Rodrigo para que nos cuente de la investigación que va a exponer ahora. Y, y entonces vamos desarrollando las preguntas que a ustedes les vayan surgiendo. Pueden ir poniéndolas, como decía Flavia, en el chat, las vamos revisando y hacemos después una sesión de respuestas y de interacción. Así que Rodrigo, por favor, puedes Bueno, empezar a decir. muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por la invitación a participar en los seminarios. Eh, la verdad es que es un placer
después de tantos años habiendo trabajado en la región y sacando eh, datos e información sobre procesos naturales muy singulares de la región de Magallanes, pues poder compartirlos con todas las personas interesadas, estudiantes, es un auténtico placer. Eh, Así que voy a empezar a proyectar la presentación. Mm, ¿Me decís si se ve correctamente? Eh, Vemos tu es, pantalla, pero no en. Ahora no se sí, ha pu- ¿Sí? no está como en modo presentación todavía, está como directamente del Ya. PowerPoint. A ver, déjame ver que lo pongo aquí un poquito. ¿Ahora? No, ahora Estamos sí, viendo como una... Ay, sí. Ahora ahora sí. sí. Ahí ya, perfecto. Bueno, como decía Juan Carlos, yo voy a presentar un proyecto que llevamos a cabo mientras estuve con la beca de postdoctorado de ANID allí en la Universidad de Magallanes, de hecho, bajo el sponsor de Juan Carlos, y que es un trabajo que es bastante novedoso, no solamente para la región, sino también para todo el mundo académico, así que es un trabajo que está todavía en marcha y estamos aprendiendo un poco sobre él, lo que hace que sea muy entretenido y muy apasionante, pero también que haya algunos aspectos que ni yo ni nadie todavía dominamos o nos sentimos 100% seguros, ¿no? Así que un poco mi objetivo es presentaros las ideas principales detrás de este proyecto y por qué o consideramos que es importante, los resultados que tenemos hasta la fecha, que son ya prácticamente todos, y sobre todo con toda esta información intentar generar una pequeña discusión o una, digamos, lluvia de ideas sobre eh, el tema que vamos a tratar, ¿no? Que obviamente toca muchos temas y muchas capas que van desde el sistema natural hasta el sistema hidrológico, la criosfera y el clima en general y también quizás toque un poquito para la región de Magallanes un activo económico importante, ¿no? Em, entonces el título que le puse aquí a la presentación es un poco directo. Estoy hablando, o lo que voy a hablar, y voy a presentaros evidencias que sugieren muy fuertemente que nuestro famoso glaciar Grey está bajo mínimos, es decir, ha llegado a un tamaño que no presentaba en muchos miles de años. Y para eso, bueno, el trabajo fue arduo, así que os lo voy a ir comentando poquito a poco, ¿no? Em, lo primero me gustaría hacer una introducción, como os decía, sobre los glaciares. Y aquí hablo un poco de los glaciares y pongo aposta o adrede en la actualidad, porque la visión que se tienen de los glaciares ha evolucionado mucho, ¿no? Y en los últimos años, sobre todo en Chile, en la última década, los glaciares han empezado a tomar un protagonismo que va bastante más allá de la academia, ¿no? La gente hoy en día reconoce los glaciares no solamente como un sistema natural singular, sino también como una reserva estratégica de agua, como un recurso turístico. Incluso yo personalmente tengo la, la idea de que también pertenecen al imaginario y a la generación de la identidad al menos el sur de Chile, ¿no? Entonces, los glaciares ya no son simplemente estas grandes masas de hielo que perduran en el tiempo, ¿no? Y que fluyen en los paisajes, interaccionando con la atmósfera y con la litosfera para generar paisajes, sino que ya se han transformado en algo que va mucho más allá, ¿no? Em, lo que os decía, el glaciar no se puede o no creo que se tenga que separar 100% en nuestra comprensión humana. Quizás para el trabajo más científico sea lo más práctico, pero para luego conectar lo que nos están diciendo los datos con las necesidades de conocimiento sociales, económicas, etcétera, de una región, pues es importante tener una visión más holística, ¿no?
Y en ese sentido, me gusta mucho este pequeño gráfico que os presento aquí, en el que sale la criosfera en el centro, como uno de los subsistemas del planeta Tierra, y cómo va tocando, ¿no?, con las diferentes subsistemas, o en este caso esferas, ¿no?, del sistema Tierra, ¿no? Pero, yo no sé si soy la única, pero no estamos viendo la diapositiva, ¿o sí? No sé, ¿las veis? Sí, yo Sí, lo veo. No. y Sí. se ve Ah, todavía. entonces soy yo. Ok. Bueno, como os comentaba, aquí está he puesto la Tierra así en chiquitito en un lado para que la veamos con más perspectiva, ¿no? Para que veamos que es un simple punto, ¿no?, ahí en el espacio, y que forma parte de algo mucho más grande, que al final también es la idea de toda esta investigación, ¿no? Que voy a hablar de un solo glaciar, pero quiero que lo pensemos como un representante potencial de fenómenos que van mucho más allá de de la humanidad, ¿no? Entonces, la criosfera está en contacto con numerosas subsistemas de la Tierra. Es fácil hablar, y yo probablemente voy a hacer hincapié en cómo está relacionada con la hidrosfera, con la atmósfera y la litosfera, así que lo dejaré para después, pero me resulta interesante también tener en cuenta que hoy en día los glaciares, y especialmente en la zona sur de Sudamérica, juegan un papel fundamental en la biosfera. Por ejemplo, los fiordos, ¿no?, ya que juegan, o digamos son un elemento crítico de los ciclos de nutrientes biogeoquímicos que se dan en las aguas de Magallanes, por ejemplo. Además, también en su interacción con la litosfera y la hidrosfera van a generar sedimentación que también puede afectar a la biosfera, etcétera, ¿no? Y también hemos hablado, o hemos conocido en los últimos tiempos, varios eventos. Hace unos pocos meses hubo uno muy sonado en Italia, ¿no?, o en Suiza, en el que un desprendimiento de un glaciar terminó lamentablemente sepultando un pueblo prácticamente entero, eh, sin víctimas porque fue evacuado, afortunadamente, pero digamos que hoy en día los glaciares también se tienen que ver desde una perspectiva eh, que puede afectar negativamente a la sociedad, ¿no? Y para eso su estudio, pues, es fundamental, ¿no? Pero aparte de todo eso, y como mencionaba, yo creo que en la región de Magallanes, en Chile en general, pero especialmente en la región de Magallanes, los glaciares hoy en día se han transformado también en un elemento que contribuye al bienestar social, ¿no? Son un elemento que favorecen el imaginario colectivo. En Magallanes, por ejemplo, es algo que es muy, muy notable. Se me ocurre así rápidamente, no sé, los cuentos de Coloane, ¿no?, con los icebergs, o el propio, la gran figura del piloto Pardo, ¿no?, que va a Antártica y logra navegar océanos glaciales para rescatar a estos exploradores británicos. Pero aparte de eso, obviamente, tienen una utilidad más materialista, ¿no? Y se han transformado también en ¿cómo se dice?, en un recurso turístico. Se han transformado en un recurso de comunicación. También, obviamente, ayudan y favorecen, ¿cómo podríamos decir? Pues como dice aquí, ¿no?, la espiritualidad, los valores estéticos del paisaje, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que hoy en día los glaciares, especialmente en Chile y en Magallanes, están muy integrados en la sociedad de muchas maneras. A veces no somos capaces de darnos cuenta de ello porque, bueno, como los tienes ahí, simplemente pasas de largo sin fijarte muchas veces, pero con un poquito de atención, pues podemos darnos cuenta de la cantidad de bien que nos traen, ¿no?, y de bienestar. Pero ¿qué ocurre con esto? Ya, los glaciares son preciosos, son muy importantes para muchos sistemas de la Tierra, incluyendo las sociedades humanas,
pero lo que se ha estado reportando, lo que se reporta actualidad, es que los glaciares en las últimas décadas a escala global, e incluso especialmente en Patagonia, han estado sufriendo un retroceso o una pérdida de volumen muy marcada. Tan marcada que de hecho pues, no tiene precedentes en el registro instrumental, ¿ya? O en el registro histórico. Este estudio muy reciente de Inés Lucillant, una glacióloga chilena, ha calculado que a nivel global los glaciares entre 1976 y 2024 han perdido unas 9.200 gigatoneladas de hielo. Para hacernos una idea, una gigatonelada es 1 millón de millones de kilogramos. Eh, Obviamente esta pérdida de hielo va a generar muchos impactos que van desde el más obvio, que sería el aumento del nivel del mar, a escala local y global, pero también la generación o la aparición, por ejemplo, de muchos territorios que han podido estar cubiertos por el hielo durante mucho tiempo, lo que afectaría a los ciclos biogeoquímicos de los lugares. Pueden también favorecer la liberación de gases de efecto invernadero que han estado capturados por el hielo y con eso reforzar o digamos aumentar la concentración de dióxido de carbono o de metano en la atmósfera, con las consecuencias que eso genera. Así que esta crisis glacial no es solamente una cuestión que, digamos, da pena ver en la tele, ¿no? Cuando el glaciar desaparece y el oso polar pues no puede cazar focas, ¿no? Sino que tiene consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo que pueden impactar de una manera tremendamente negativa a las sociedades, ¿no? Pero nos damos cuenta, lamentablemente, que estamos en un mundo hoy en día en el que se pone en duda constantemente por parte de líderes importantes este cambio climático que en el fondo es el motor de este retroceso glacial. Y uno de los grandes argumentos que siempre se mencionan sobre eso es que el clima siempre ha cambiado, ¿ya? Y es un argumento real, ¿ya? Solo que aplicado a este término es un poco falaz, ¿ya? Y, digamos, esconde muchos matices que son los que realmente sostienen la preocupación que tiene la comunidad. Y para ver esos matices, lo más o una de las formas que podemos entenderlos es mirando hacia el pasado, ¿no? Si nosotros miramos al pasado, podemos buscar respuestas para lo que está ocurriendo en el presente, ¿no? Es decir, necesitamos encontrar análogos que puedan sentar un precedente previo que nos ayude a al menos encaminar nuestras preguntas de investigación hacia las respuestas que nos podrían ayudar a mitigar estos impactos, ¿no? Entonces sabemos, gracias a los testigos de hielo antárticos sobre todo y a otro tipo de indicadores que han servido para reconstruir el clima del pasado, que al menos durante los últimos 800.000 años el clima terrestre ha seguido un patrón cíclico de eventos que son cálidos, que serían en esta curva azul en la parte de arriba, serían los picos elevados, ¿no? Y que llamamos periodos interglaciales y unos periodos de enfriamiento paulatino que culminan en estos picos por abajo, digamos, o estos valles por abajo, que serían los últimos glaciales, ¿no? Y que estos, a su vez, de manera muy abrupta, a escala temporal, terminan para desembocar en otro periodo interglacial, ¿no? Ahora mismo estaríamos en un periodo interglacial, conocido como Holoceno. A ver, déjame un segundito, voy a poner, puedo poner aquí un marcador, ¿verdad? Ah, opciones de puntero, para que se vea un poco mejor. ¿Ya? Nosotros ahora mismo estaríamos en este punto acá, que es el último interglaciar, conocido como Holoceno. Lo voy a introducir porque vamos a hablar mucho de él ahora, y que viene durando unos 11.700 años. ¿Mm? El anterior interglacial sería este de acá, que es conocido como el Miano, ¿ya? O fácilmente el MIS5. ¿Ya? La otra cuestión que podemos ver viendo estas curvas
¿ya? Es que este patrón cíclico de calentamientos y enfriamientos se correlaciona bastante bien en el tiempo con los aumentos y las disminuciones del dióxido de carbono en la atmósfera, ¿ya? Y bueno, esta es una de las grandes evidencias que se utilizan para considerar el dióxido de carbono como un gas de efecto invernadero fundamental para comprender lo que está ocurriendo con el clima actualmente y, por tanto, uno de los gases de efecto invernadero que sería, digamos, diana para las políticas de mitigación, ¿no? Así que un poco lo que estamos viendo es que los glaciares están retrocediendo muy rápidamente en este periodo de acá, pero nos resultaría muy interesante saber si este retroceso, por ejemplo, ocurrió de una manera similar en algún momento en el pasado, ¿no? Y para eso, pues lo que vamos a hacer o lo que hemos estado haciendo con el grupo con el que yo trabajo en Chile y aquí también en Estados Unidos, ha sido mirar a las rocas. ¿Ya? No, no hemos mirado al hielo en este caso, sino que nosotros hemos mirado a las rocas con la idea de preguntar o de intentar descubrir si realmente estamos ante una crisis glacial y climática, ¿ya? O como realmente dicen muchas personas, esto es normal porque el clima siempre pasa, ¿no? Siempre cambia. Y si fuera normal, ¿cuánto de normal es? Es decir, ¿cuánto de frecuente es? ¿Es algo que ocurra todos los años, como el otoño? ¿Es algo que ocurra cada 1000 años, cada 10.000, cada, ¿no? Saber más o menos la escala temporal de un fenómeno de retroceso glacial tan marcado como el que tenemos ahora, ¿no? Entonces, un poco para entender cómo funciona o cómo hemos, a través de las rocas, hemos estudiado el glaciar, voy a hacer una pequeña introducción de cómo funciona un glaciar, ¿no? El glaciar es básicamente una masa de hielo que perdura en el tiempo, que es en este caso terrestre, es decir, está sobre la Tierra. eh, no confundirla con el hielo marino, eso no sería un glaciar, ¿no? Y se genera por la transformación de la nieve en hielo, gracias a la compresión y a otros procesos físico-químicos que sufren los cristales de nieve y que eventualmente van expulsando aire y ganando densidad y transformándose en hielo. Esto genera que este hielo comience a fluir por gravedad y por la propia deformación del hielo y en ese fluir, en ese movimiento, el glaciar va a ir interaccionando con su entorno y va a ir generando paisaje y formas en el relieve que nos permiten o que están eh, grabando o reflejando partes o fenómenos de un glaciar, ¿no? Que ocurren dentro de un glaciar, ¿no? Y lo bueno es que los glaciares son muy simples, o dentro de lo que cabe, son de los sistemas naturales más simples. En general, un glaciar tiene una zona de acumulación, que es donde la nieve se transforma en hielo, y de ahí comienza a fluir hacia una zona de ablación, que es donde ese hielo comienza a derretirse, ¿no? Como os decía, en esa transferencia de hielo del norte, de la parte alta de la zona de acumulación a la zona de ablación, hay un movimiento y ese movimiento está regido o está relativamente controlado por factores climáticos. Así que, haciéndonos una idea de la naturaleza de ese movimiento, podemos hacer una conexión con fenómenos climáticos, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Pues el hielo no es solamente, o sea, el glaciar no es solamente hielo, ¿no? Cuando tú te acercas a un glaciar, es fácil observar que hay una gran cantidad de material rocoso que está siendo transportado o bien encima del hielo o bien dentro del propio hielo, que ya son sedimentos glaciares y que se generan por la erosión del glaciar, del hielo, en su base, ¿no? En su medio eh, terrestre local, ¿no? Como veis aquí, esta es una foto del contacto entre la base del glaciar Gray y el hielo del glaciar Gray, ¿no? Y si afináis un poquito el ojo, veis que lleva aquí unas grandes rocas. Aquí hay un bastón de trekking para hacer un poquito de escala,
¿ya? Pero veis que lleva grandes rocas que están incrustadas en el hielo, pero también lleva una cantidad de como arenita o sedimento más fino que también está entre medio del hielo, ¿ya? Y todo esto transforma al hielo en una especie de lija gigante, ¿ya? Que pues va arañando el sustrato y poquito a poquito va quitándole relieve y modificando la topografía subglaciar, que es la que eventualmente, cuando los glaciares desaparezcan o no, pues vamos a poder encontrarlos, ¿no? Em, Esto, por ejemplo, es un paisaje glaciar muy activo en el Parque Nacional de Torres del Paine, es el Valle del Silencio, ¿ya? Como veis, el hielo está aquí atrás, ya muy chiquitito, muy disminuido, pero esta forma lobular que vemos eh, está definida por esta especie de colinas alargadas y puntiagudas, esta, por ejemplo, más oscura que podéis ver aquí, que son conocidas como morrenas. ¿No? Y las morrenas se forman por el avance del glaciar, por el transporte de estos materiales, de estos sedimentos, y se van a empezar a formar cuando el hielo se queda estancado en un lugar concreto, ¿ya? Y todos estos materiales son depositados. ¿Qué ocurre? Que en el fondo la morrena nos facilita la reconstrucción de la geometría del glaciar en un momento del pasado, ¿no? Porque aquí ya no hay hielo que transporte y que genere estas morrenas, pero nos están marcando el límite del hielo. Y si yo tenía un glaciar que era mucho más grande en el pasado, tan grande como para formar estas morrenas que estamos viendo, eso significa que las condiciones climáticas, ¿ya? Que existían en el momento de la formación de esa morrena tenían que ser suficientemente frías y húmedas para que el hielo, ¿no? pudiera alcanzar esta posición. Así que las morrenas, es decir, estos arcos de sedimentos, nos están marcando periodos fríos que son aptos para que un glaciar se expanda y avance, ¿no? Patagonia es un lugar fabuloso, probablemente a escala, bueno, no probablemente, a escala global para hacer estudios de geología glacial. Esto se da por varias razones, ¿no? Que ahora explicaré, pero para que os hagáis una idea, pues este es un pequeño articulito que publicamos hace un par de años ya, en el que estudiábamos la literatura relacionada con estudios de glaciares actuales y de paleoglaciares en Patagonia desde los años 70 y bueno, pues se puede ver cómo básicamente han ido aumentando en el tiempo constantemente a una tasa bastante marcada, teniendo en cuenta lo lento y complicado que pueden ser este tipo de estudios, ¿no? Y que si se pone en comparativa con otros lugares del mundo, pues está a la par en número de estudios, en influencia de los estudios, en grupos de investigación y en instituciones vinculadas con otros lugares muy famosos del mundo, ¿no? Por ejemplo, Patagonia ha recibido mucha más atención para el estudio de la geología glacial que la propia Antártica, ¿no? Lo que ya dice mucho de la importancia que tiene la región de Magallanes como laboratorio natural para el estudio de las glaciaciones y de las condiciones climáticas del pasado. ¿Y por qué se da eso? Bueno, pues primero porque Patagonia tiene un montón de glaciares. En el último inventario de la DGA se calcularon aproximadamente unos 20.000 entre Aysén y Magallanes, que es la gran mayoría de los que hay en Chile. Los más importantes en términos de dinámica glacial y de singularidad serían los campos de hielo y los que son glaciares más compuestos, ¿no? Siempre tendemos a hablar del campo de hielo norte, que es este de acá, en la región de Aysén, el campo de hielo sur, este de acá, compartido entre la región de Aysén y la región de Magallanes, pero luego está el campo de hielo de Cordillera Darwin, también muy importante, el más austral de todos, con una orientación que lo hace muy susceptible a cambios en precipitaciones, etcétera. Y luego tenemos pequeños campos de hielo de también una gran importancia glaciológica y paleoglaciológica, como el Gran Campo Nevado, eh, la isla Santa Inés y mi favorito y nueva obsesión, que es Clúe,
que está ahí en Isla Hoste y que está abandonadísimo. Otra razón importante de por qué Patagonia es importante para estudiar los glaciares. Bueno, Patagonia tiene un clima muy simple, afortunadamente. Prácticamente todo el clima de Patagonia está controlado por la dinámica de los vientos del oeste. Los vientos del oeste son uno de los componentes principales del sistema climático global. ¿Eso qué significa? Puesto que los glaciares responden al clima, estudiar los glaciares de Patagonia nos va a permitir estudiar de manera indirecta el comportamiento de los vientos del oeste. Y como los vientos del oeste son un engranaje más del sistema climático global, a través de los glaciares de Patagonia podemos estudiar el clima de la región, del hemisferio y de todo el planeta. Así que estas variaciones glaciares en Patagonia eh, nos ofrecen la oportunidad de conectar lo que pasa en nuestra región con lo que pasa con los glaciares del hemisferio norte o de cualquier otra región del planeta, ¿ya? Y eso es el hecho de que el clima patagónico sea tan simple en términos de mecanismos de gran escala, hace que la correlación de la dinámica glacial patagónica con otros fenómenos globales sea más simple y más fácil que si utilizáramos otros indicadores que tienen más factores de control asociados, ¿no? Eso ha hecho, o todo esto, además hace que tengamos algunos de los glaciares más singulares de todo el hemisferio sur y quizás del mundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un trabajo ya un poquito antiguo, así que los datos han variado ligeramente, pero es lo mismo en general. Tenemos, por ejemplo, el glaciar San Rafael, que es el glaciar que termina en el mar más septentrional del hemisferio sur. O sea, si fuéramos caminando hacia el norte, hasta encontrarnos otro glaciar similar, tendríamos que venir hasta Alaska para encontrarlo, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el glaciar Pingüino en el campo de hielo sur, que es uno de los glaciares más rápidos del mundo. Se mueve, parece ser, cerca de, o digamos, si tú le lanzas una roca en la cabecera, esa roca se va a ir moviendo hacia el frente a una velocidad aproximadamente de 12 kilómetros al año, lo que es una locura, ¿no? Luego tenemos también aquí el HPS-12, que es este glaciar que está aquí chiquitito, también en el campo de hielo sur, que es uno de los glaciares que más rápido ha retrocedido de todo el planeta en términos de longitud horizontal. También estamos hablando de varios de kilómetros al año, ¿no? Eh, entonces, bueno, luego aparte de esto tenemos otros glaciares como el Pío 11 o el Trinidad, también el campo de hielo sur, que son de los poquitos en el mundo que están avanzando hoy en día. Así que tenemos un montón de singularidades, ¿ya? Glaciares. Y aparte de eso, como estos grandes glaciares durante épocas frías se expandieron muchísimo, generaron un gran manto de hielo que dejó un registro geológico que está perfectamente, en muchos casos, muy bien mantenido, ¿ya? Esto es Patagonia, pero como os decía, hay 20.000 glaciares en Patagonia, de esos tantos, la gran mayoría son prácticamente inaccesibles y son difíciles de estudiar, pero tenemos algunas excepciones, como el glaciar Grey, ¿no? Entonces, el glaciar Grey, aquí hablo del glaciar como tipo, porque creo que es un glaciar que se ha ido estudiando durante décadas, así que ya tenemos un gran conocimiento respecto a su comportamiento, no solamente en el presente, sino también en el pasado. Pero además es relativamente accesible, es conocido por las personas, por lo tanto sirve también como ejemplo y como museo al aire libre, ¿no? Y tiene absolutamente o presenta todas las características para estudiar tanto los avances glaciares del pasado como el retroceso actual, ¿no? Fijaos, esta foto la tomé yo con esta es una colega que está chilena, está haciendo su doctorado en el Reino Unido sobre las comunidades de algas en el glaciar Grey, y esta foto la tomamos en febrero de 2023, ¿ya? Cuando yo las acompañé a coger muestras. Fijaos en ese cerrito que se ve ahí al fondo, ¿ya? Este año, en 2025, volvimos para volver a muestrear y tener pues, un registro más grande.
La gente que estudia biología podrá decirlo mejor. Yo aquí era el puro Serpa, ¿ya? Y lo que nos encontramos fue esto, ¿ya? Fijaos aquí, este es el mismo cerro el que está marcado, ¿ya? La foto está tomada básicamente desde el mismo sitio, con un punto de GPS, y pues este es el cambio que ha habido en esta zona del glaciar Grey en 2 años, ¿ya? Em, la verdad es que hay que estar ahí para sentir el dolor y la frustración y la pena de ver cómo estos tremendos bichos, sistemas naturales enormes, cambian tan rápido, ¿no? Ya no, los glaciares, aunque lo parezcan, no operan puramente a escala geológica, también operan a escala humana, lo que significa que estos grandes cambios los podemos ver con mucha más facilidad de la que nos creemos, ¿no? Eh, entonces, bueno, lo que os decía, el Grey es un excelente candidato para estudiar tanto avances del pasado en el futuro, o sea, avances del pasado en proyectos que podamos hacer en el futuro, y también para estudiar cómo es este retroceso de los glaciares y si es algo que está ocurriendo por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Y para eso, como os decía, nos vamos a ir a mirar las rocas. Pero quería poner esta pequeña cita que recuerdo haber leído cuando estaba en la universidad y me llamó mucho la atención, de un libro de Paul Auster que se llama El Palacio de la Luna, y dice que un hombre no puede saber dónde está en la Tierra salvo en relación con la Luna o con una estrella. Lo primero es la astronomía, luego vienen los mapas terrestres que dependen de ella. Y he puesto una foto de una supernova. Esto es porque gracias a la radiación cósmica que es emitida en las supernovas y a cómo ésta interactúa con las rocas que han sido transportadas por los glaciares, eso nos permite conocer cómo ha sido el pasado de los glaciares y con eso eventualmente proyectar cómo podría ser su futuro, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Esta radiación cósmica es una radiación que está muy energética, que interactúa con la atmósfera y al interactuar con la atmósfera genera sobre todo partículas subatómicas que chocan contra los minerales de las rocas de la superficie terrestre, en el caso que a nosotros nos interesa, las que han sido movilizadas por los glaciares, y va a generar la aparición de ciertos isótopos que conocemos como cosmogénicos. Los isótopos cosmogénicos son varios, pero yo principalmente me voy a basar hoy en día, o voy a conversar de uno conocido como berilio 10 y que se genera en la superficie de las rocas, ¿no? Cuando son expuestos a la atmósfera. ¿Por qué os pongo esta curva aquí? Es importante porque estos rayos cósmicos van a generar berilio 10 en las rocas, pero lo van a generar de una manera en la que este berilio va disminuyendo su concentración, ¿ya?, en la profundidad de las rocas. Entonces, la mayor parte de la formación del berilio, que sería esta línea negra que veis acá, se produce en los centímetros superiores de las rocas. Y según nos vamos yendo hacia más profundo en la roca, se va atenuando, va disminuyendo, ¿ya? Esta atenuación eh, es teórica, ¿ya? Es como cualquier otro decaimiento radiactivo, así que es fácil de modelar. Si tú sabes cuántos átomos de berilio tienes en la superficie, es fácil modelar cómo tendría que ser el perfil de mediciones de berilio en profundidad, ¿no? Y eso ahora os explicaré por qué es bien interesante para lo que nosotros estamos haciendo. Entonces nos vamos al glaciar Grey y en el glaciar Grey lo que hacemos primero es estudiar estos eventos fríos a través de las morrenas, y el principio que utilizamos aquí es que cuando el glaciar se mueve y, como os mostraba antes, transporta rocas, estas rocas están siendo trabajadas, están siendo lijadas por todo ese sedimento que tiene el hielo, y todo posible cosmogénico que pudieran tener va a ser completamente borrado de la superficie de la roca, ¿ya? Entonces, cuando el glaciar llega a la morrena que el clima le permite, va a liberar esta roca, y en ese momento va a ser cuando la roca va a volver a empezar
a generar berilio, porque es cuando está otra vez expuesta a este bombardeo de radiación cósmica. Así que en el momento en el que se nos está generando una morrena, las rocas que nos encontramos en la morrena es cuando, digamos, se resetea el cronómetro isotópico de berilio 10, ¿ya? Y según el glaciar va retrocediendo o va construyendo morrenas, estas morrenas pues van a ir acumulando más y más y más berilio, ¿ya? Por tanto, una morrena que sea muy antigua va a tener mucho berilio porque ha estado expuesta durante mucho tiempo. Una morrena que sea menos antigua, más moderna, va a tener menos berilio. ¿Qué es lo bueno? Que conocemos la tasa de producción de berilio. Sabemos a qué velocidad se produce el berilio en los materiales de la roca. En Patagonia es aproximadamente unos 3,71 átomos por gramo por año. Así que si nosotros cogemos y medimos la concentración de berilio en una roca de una morrena y la dividimos fácilmente, es un poco más complicado, pero para hacernos una idea, la dividimos por esta tasa de producción, vamos a tener una edad de exposición, es decir, cuánto tiempo esa roca de la morrena lleva expuesta. Y puesto que esa exposición comienza cuando el glaciar retrocede, desde esa morrena, nos está diciendo el momento en el que acaba un periodo frío, ¿ya? El Grey tiene unas morrenas preciosas, ¿ya? Estas están bordeando lo que sería la desembocadura del lago, la Laguna Margarita, que esas Rodrigo Villa las conoce, y van bordeando por lo que sería la guardería Pingo, ¿ya? Y ahí estuvimos trabajando. Como veis aquí, esto sería uno de estos grandes bloques erráticos en una morrena. Podéis ver ahí todo el sedimento, ¿ya? Y ahí recolectamos la muestra superficial de un bloque que esté en la parte más central y alta de la morrena para que, digamos, interpretar que ese ha sido el último bloque que el glaciar depositó. Y si está en una posición extraña como esta, ¿ya? Podemos inferir que la roca está in situ, es decir, probablemente no se ha movido o no se ha movido mucho desde que el glaciar la dejó ahí, ¿ya? Así que lo que hicimos fue irnos a esta zona con el grupo y hacer un mapa de todas las morrenas que nos encontramos y muestrearlas para hacer luego los análisis químicos o los análisis de laboratorio que nos permiten obtener el berilio. Y lo que obtuvimos es que en este mapa, aquí está la desembocadura del lago, está la playa, ¿no? Aquí cogemos la Grey 3, ya todas estas manchitas más oscuras son las crestas de las morrenas y estas que veis aquí, estos puntos amarillos, con estos números son las edades que obtuvimos, que en general están todas rondando los 7.000 años. Ese es un dato bien interesante, porque ya lo primero que nos está diciendo es que hace 7.000 años no había glaciar, no había lago Grey, ¿ya? Todo esto era hielo todavía, ¿ya? Además, Rodrigo Villa estuvo hace muchos años involucrado en una investigación que lograron datar el fondo de la Laguna Margarita y les salió una edad de 3.800 años. Es decir, esta laguna se formó aproximadamente hace unos 3.800 años, ¿ya? Antes estaba bajo el hielo. Así que el glaciar Grey en este momento, ¿ya? Digamos, estuvo ocupando este espacio aproximadamente entre 3.000, o sea, entre 7.000 y unos 3.800 años, que probablemente fueron un momento relativamente frío en el Holoceno, ¿os acordáis? En el último interglaciar. Y a partir de ahí el hielo empezó a retroceder y empezó a formarse el lago Grey. Así que bueno, es fácil eh, inferir que el lago Grey debe de tener aproximadamente, ser un poquito más joven o empezar a formarse después de los 3.800 años. Así que es bastante jovencito dentro de lo que cabe, ¿no? Ahora ya sabemos cómo este Grey, el lago o el glaciar se comportó al inicio del Holoceno. Sabemos que a los 7.000 años empezó a retroceder hasta más o menos poquito, hasta los 3.800 y de los 3.800 empezó a retroceder bastante hasta hacia atrás. Pero no sabemos si ese retroceso fue muy marcado y el glaciar Grey prácticamente desapareció o simplemente retrocedió poquito a poco. Y aquí es donde entra el estudio más novedoso de lo que hemos hecho, que consiste en sacar muestras
de berilio, muestras de roca para medir la concentración de berilio en zonas que han sido recientemente deglaciadas, ¿ya? Si tú vas al glaciar al lado del hielo y saco una muestra de roca y esa muestra de roca tiene berilio, significa que esa muestra de roca ha sido expuesta con anterioridad, ¿ya? Sobre todo si yo sé que esa zona se ha expuesto hace 2 o 3 años y me encuentro que tengo miles de años de exposición, como el berilio solamente se forma por exposición, significa que el glaciar ha sido al más pequeño, al menos, en algún tiempo en el pasado, por una exposición determinada, ¿ya? Y eso además lo podemos corregir si sacamos un testigo de roca, ¿ya? Y medimos la concentración de berilio en profundidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque como sabemos que el berilio en superficie nos está mostrando una exposición X, la que sea, y eso genera una curva teórica de disminución del berilio, si tenemos un exceso o un déficit de berilio en profundidad, significa que ha habido pérdida de roca, ha habido erosión, el glaciar ha estado trabajando y lo que estamos viendo en el fondo es una exposición aparente, no necesariamente una exposición real, ¿ya? Así que la lógica para hacer eso es cuando no estamos en un periodo en el que el glaciar es pequeño, se está produciendo enfrente del hielo una acumulación de berilio en profundidad que sirve una curva teórica, ¿no? Pero si luego en un periodo glaciar el hielo pasa por encima y erosiona, esa curva se va a ver truncada, ¿ya? Este periodo, ¿veis? Esta sería la curva que mediríamos cuando estamos en el periodo 1. Cuando llega el periodo 2, el glaciar avanza sobre esta muestra y erosiona más de un metro de material, entonces todo ese berilio que encontraríamos ya no va a estar, ¿ya? Luego, cuando el glaciar vuelve a retroceder, se vuelve a generar otra curva teórica, ¿ya? Que en el fondo no va a coincidir con la anterior. Y este fenómeno, pues si ocurre repetidamente, pues nos vamos a ir encontrando con esa variación, ¿no? En la curva de berilio teórica y en la curva que podemos estar midiendo en nuestro testigo, ¿no? Fijaos, para que os hagáis una idea, este es el glaciar Gray en 1974, es un ladito hacia el lado oeste, lo que se conoce localmente como el Chiflón del Diablo. Aquí tenemos estas grandes morrenas, que son probablemente la pequeña edad de hielo, es decir, tienen unos 200 años, y el glaciar estaba aquí en 1974. En el 84, 10 años después, estaba un poquito acá, más lagos, se había roto un poquito, pero no tanto. En el año 98, como podéis ver, ya ha retrocedido bastante. Esta es la morrena, esta morrena es esta de acá, ¿ya? Ha retrocedido bastante. Y si seguimos hasta el año 2023, vamos a encontrarnos que el paisaje de hoy en día es, perdonar, esto es lo que se veía ahí, ¿no? Esta es la morrena de hace 200 años. Estos serían las costas de los lagos que hemos visto, ¿ya? Y así es como vemos el glaciar hoy. Esta zona de acá se descubrió aproximadamente hace 2 años. ¿Mm? Y es donde nosotros fuimos a sacar nuestras muestras. Ahí estamos, ¿veis? Justo este es el frente del glaciar. Aquí vemos la roca, que como veis está completamente arañada por esta actividad del glaciar, lo que significa que ha sido erosionada. Y después de una buena aventura, pues llegamos allí y sacamos una muestra. Mirad, aquí os muestro un poco cómo fue el procedimiento, que fue bien venturoso y trabajoso. Eh, con esa máquina lo que haces es taladrar y sacas un testigo de roca que tiene unos 4 centímetros de diámetro. Ahora lo vais a ver. Nosotros logramos llegar a casi un poquito más de 2 metros, 2 metros y 20 o algo así de profundidad. Ese es solamente el primer segmento. Ese testigo está en la oficina de Rodrigo Villa, listo para irse al parque. Ese es el proceso de muestreo.
Ya llegar ahí es una aventura y con toda la logística, pero lo pudimos hacer y sacar ese testigo. Aquí veis el testigo, esta parte de aquí más clarita, esto es por la luz de la cámara realmente, pero esta parte más clarita es la parte más alta del testigo y esta es la parte más baja del testigo. O sea, es decir, aquí tendría que haber una concentración de berilio mucho más alta que acá. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para modelar el berilio en función de si tenemos exposición o no. ¿No? Y con ese modelo de berilio, luego vamos a ver cómo se ajustan las mediciones de la auténtica concentración que veamos en el testigo. ¿Mm? Aquí fijaos la línea recta, este es el primer ejemplo que hicimos, la línea recta sería la concentración de berilio modelada, las líneas negras, como para medir el berilio utilizamos segmentos de 20 centímetros, cada una de estas líneas negras está marcando 20 centímetros, este sería el segmento 1, 2, 3, 4 y 5, y las líneas rojas son las concentraciones de berilio que medimos realmente en el testigo. Entonces, la línea más oscura es la media y la parte más clara es el error. ¿No? Entonces, si no contamos erosión, simplemente con las mediciones que tenemos, vemos que hay una exposición de aproximadamente unos 700 años en la superficie total. Eso significa que al menos durante 700 años el glaciar Grey ha sido más pequeño o ha sido al menos tan pequeño como es ahora. ¿Ya? Pero como veis, las mediciones de berilio en profundidad no se ajustan para nada, ¿ya? Con las teóricas modeladas. Así que ahí lo que nosotros empezamos a hacer es jugar un poco con la profundidad y con la cantidad de material que se ha podido erosionar. Y ahí lo que nos sale es que, fijaos, para tener una buena, digamos, un fit, un buen ajuste de nuestras mediciones con una curva modelada, lo que necesitamos es que haya habido una exposición de unos 10.000 años y una pérdida de material por encima de esto de 186 centímetros. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Esto se hace básicamente con un método de estos de Monte Carlo, que es repetir, es generar un algoritmo que lo que hace es básicamente repetir la ecuación que os he puesto antes con diferentes valores hasta que se ajustan a los valores observados. Entonces, esto es tras haber hecho 10.000 iteraciones. Es decir, nosotros metimos 10.000 escenarios distintos de exposición y de erosión para explicar nuestro registro y el que tenía menor error, menor incertidumbre es este. ¿Qué significa eso? Que en esa zona del glaciar Grey, la concentración de todo el testigo y de la pieza superficial, el mejor escenario es que el glaciar ha tenido una exposición de 10.000 años y que se han perdido 186 centímetros. ¿No? Con eso podemos calcular una tasa de erosión, ¿no? Que sería en torno a unos 0,17 milímetros al año. Lo que ahora os voy a mostrar que está muy en consonancia con lo que se observa en otros lugares. ¿No? Ahora lo que habría que ver es cuándo o cómo ocurrió eso. Esto no os lo puedo decir todavía de la manera más científica posible porque esto es justo una de las cosas que estamos trabajando ahora. Pero si os fijáis, esta es una curva que se puede interpretar como temperaturas durante el Holoceno, ¿ya? Y si os fijáis en este periodo de acá, que probablemente Rodrigo Villa conozca mucho porque él con otros colegas lo descubrieron y lo bautizaron como el Early Holocene Westerly Minimum, es decir, un momento de mucho calor que dura unos 4.000 años. ¿Ya? En este momento, las probabilidades de que el glaciar Grey haya sido mucho más pequeño o más pequeño que en la actualidad son bastante realistas. ¿No? Y eso, más esta tasa de erosión calculada de 0,17 milímetros al año, tienen sentido. Sin embargo, diréis, oye Rodrigo, pero tu cálculo dice que hay una exposición de 10.000 años, no de 4.000, así que hay todavía 6.000 años de exposición que tienen que ser explicados. Bueno, para eso hay que irse más al pasado. Y como os decía, lo que sabemos de la región ahora mismo de donde está el glaciar Grey es que
hace 39.000 años había un glaciar enorme que cubría toda la región. De ahí ese glaciar empezó a retroceder de manera secuencial y hace unos 14.000 años generó todas unas morrenas que bordean el lago Sarmiento y el lago Toro y otras zonas sin identificar más hacia el sur. De ahí el glaciar retrocedió y no hemos encontrado más morrenas hasta las que os mostraba antes, que ahora sabemos que se depositaron hace 7.000 años, entre unos 7.000 y unos 3.800 años. Y de ahí el glaciar retrocedió probablemente hasta los 200 años. Así que no hay muchas posibilidades de que en los últimos casi 40.000 años el glaciar Gray haya sido más pequeño que en la actualidad, ¿no? Eso además coincide con muchos registros de otros glaciares de Patagonia, ¿no? Como en el lago Argentino, o en Fitzroy, o en Río Tranquilo, que esto es acá, el cerro Cochrane San Lorenzo, o en Cayuqueo, que también es Cochrane San Lorenzo, que este es el último artículo que hemos publicado, ¿no? Entonces, eso lo que nos hace, ¿ya? Si aquí hay 4.000 años de calor en el que el Gray fue más chico, la única posibilidad que nos cabría ver, y que es la hipótesis que queremos testear ahora, es si los otros 6.000 años de exposición pudieron darse en el anterior interglaciar, que como veis tiene características similares y que ocurre aproximadamente entre los últimos 110.000 y 125.000 años, un poco, 133.000 años, algo así aproximadamente. Eso significaría que ahora mismo el glaciar Gray, en cuanto a su tamaño, está en un mínimo probablemente desde el último interglaciar. Es decir, nunca ha sido tan pequeño como en la actualidad durante los últimos, por decir un número, 120.000 años, ¿ya? Eh, Así que sí, ¿ya? Se podría decir que el Gray es un buen ejemplo de esta crisis glacial y que lo que está ocurriendo ahora no tiene precedentes, al menos en los últimos 120.000 años, ¿ya? Lo que nos genera un escenario bastante preocupante. Pero ¿qué ocurre? Que el Gray no es el único glaciar que muestra signos parecidos. Esto, fijaos, es un artículo publicado hace un año, en 2024, en Science, en el que habla que el retroceso de los glaciares tropicales, es decir, en Perú y Bolivia principalmente, tampoco tiene precedentes durante los últimos 12.000 años. Así que el Gray parece que está en consonancia con lo que ocurre en otros glaciares andinos en latitudes más bajas. En este caso, ellos no hicieron el estudio del testigo, solamente utilizaron dataciones superficiales. Así que tampoco podemos saber si esto se extiende hacia el anterior interglaciar o no, pero el Gray nos da una pista de que es algo que podría haber ocurrido, ¿no? Entonces, como síntesis final y un poco como también para dejar ahí la idea abierta, es lo que os decía ahora, ¿no? Los glaciares patagónicos tuvieron varios periodos de avance, es decir, más fríos que en la actualidad durante los últimos 11.000 años, particularmente hace unos 7.000 años, luego en torno a unos 6.500, 5.500 años, luego en torno a 4.500, 1.500 y de entre 600 y 200 años en el pasado, ¿ya? Esos periodos fueron más fríos y los glaciares de Patagonia avanzaron. Nunca tanto como durante las glaciaciones, pero avanzaron, ¿ya? Lo que el testigo y las dataciones del glaciar Gray en la cercanía del frente nos indican que existe una posibilidad muy alta de que el glaciar Gray esté en su mínimo de extensión desde el último interglaciar, hace aproximadamente unos 120.000 años, ¿ya? Y esto se explicaría muy bien si consideramos que el glaciar ha estado erosionando la roca en la que nosotros hicimos nuestra medición a una tasa de 1,7 milímetros al año, que es perfectamente válida y que se ajusta muy bien a los valores que han sido calculados previamente, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Y qué es donde yo quiero dejar un poco la pregunta o, digamos, en la discusión votando. Es que la Tierra o el Gray y probablemente otros glaciares patagónicos donde ojalá podamos intentar replicar este estudio, nos está diciendo que en la actualidad, ahora mismo, la Tierra efectivamente está en un momento de clima relativamente extremo
interglaciar, un clima mucho más cálido de lo que hemos visto en los últimos 120 años y que en sí eso lo que genera es una reorganización de todo el sistema climático y con ello de todos los otros subsistemas que dependen del clima, ¿no? Y por tanto nos abre un gran número de incertidumbres para saber o intentar inferir y mitigar los cambios que puedan originarse en el futuro cercano con la evolución climática que estamos observando en la actualidad. Eh, Así que sí, parece que estamos en una crisis glaciar. Y bueno, con eso quería terminar y dejarlo. Estos somos nosotros después de sacar el testigo. Em, Fue todo una aventura y una odisea bien interesante. Y nada, pues ahí agradecer a los proyectos, el proyecto de postdoc del que Juan Carlos fue mi sponsor y un proyecto Fondes Irregular que todavía está corriendo, del que yo soy coinvestigador, que es con lo que financiamos todas estas aventuras, ¿ya? Y que bueno, esperamos que pronto ya estamos en la fase de escritura del artículo de las morrenas del Grey, que lo está haciendo este compañero, que es un estudiante de magíster, y el del testigo, que lo estoy haciendo yo ahora mismo. Eh, y ojalá pueda estar listo en un par de meses para que se lea y sea compartido con toda la comunidad. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y quedo completamente libre y a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Impresionantes los resultados. Y había una pregunta previa de José, la vamos a tomar primero porque fue la primera que se formuló y José Tonco, perdón, y está en el chat. Eh, y él habla de si es que uno puede hacer diferencias entre glaciares que están más al norte en Campo de Hielo Sur, estamos hablando de Pío 11, Trinidad, Pingüino y Europa, versus los que están más hacia Punta Arenas, o sea, hacia el sur del, al sur de los otros que acabo de mencionar. Dado que estos glaciares están bajo regímenes, eso es lo que plantea José, de viento diferente, Ujú. más, más atacados por vientos norte en el norte y más atacados por vientos oestes más hacia el sur. Ya. A ver, es una pregunta bien bonita y que matiza mucho. Em, Teóricamente sí. Una de las cosas que se observa muy bien en Patagonia, como sabréis todos, es este gradiente, ¿no? O sea, que tenemos climático entre lo que sería el flanco pacífico, ¿no? Que es más lluvioso, un poquito más templado quizás por la influencia oceánica, y luego una vez que pasamos los glaciares, los Andes y llegamos a la Pampa, tenemos un clima que es más frío y continental, pero más seco, ¿no? Puesto que el frío y la temperatura, perdón, la temperatura y las precipitaciones son los factores principales que controlan la dinámica de los glaciares, eh, teóricamente habría una diferencia en cuál de estos factores juega un papel más determinante respecto a los glaciares que están en el lado Atlántico y los que están en el lado Pacífico, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en el caso de los campos de hielo, el gradiente es relativamente pequeño porque no hay tanta distancia. Y además estamos hablando de que esos glaciares están sobre los Andes y el control topográfico, es decir, cómo el hielo fluye a través de los propios Andes, también va a afectar mucho a su comportamiento. José ha dado un ejemplo fantástico, que es el glaciar Trinidad, ¿no? El glaciar Trinidad es un glaciar que podríamos decir que es secundario del Pío 11, que se desprende desde la zona de acumulación o la parte más alta del glaciar Pío 11 hacia el fiordo y es uno de los glaciares
creo que es uno de los pocos glaciares en el mundo que acaba en tierra y que está avanzando. ¿Ya? Eh, un compañero, Camilo Rada, junto con un estudiante del magíster, han estado estudiando ese glaciar y su conclusión actual es que el avance del glaciar está sobre todo explicado por condiciones topográficas subglaciales, más que por las condiciones climáticas. ¿Ya? Entonces, para resumir y sintetizar, la lógica detrás de la pregunta es correcta, pero hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Uno, que habría que investigarlo más para realmente probarlo. Y segundo, que hay que también incorporar en la hipótesis eh, controles glaciológicos que van más allá del clima. Ahora, y con esto sí que termino, hay un sitio mejor para investigar eso, que es la Cordillera Darwin. ¿Y por qué digo eso? Porque Cordillera Darwin es más ancha que larga, ¿no? Está más distribuida de este a oeste que de norte a sur. Entonces, el gradiente de precipitaciones es mucho más marcado entre lo que sería toda la parte de Cordillera Darwin donde está el Sarmiento, por ejemplo, o toda la parte de Cordillera Darwin donde está siempre me equivoco. ¿Cuál es el que está al este? ¿El Chaparelli o el Stopani? No, siempre me equivoco con eso. Estopani, Pues el Stopani. Estopani. Entonces, ese estudio que menciona José sería súper interesante, ¿no? Porque es muy importante saber la sensibilidad del glaciar al clima, ¿ya? Si el clima, digamos, si el glaciar va a responder más al cambio de temperatura o va a responder más al cambio de precipitación. Eh, Ojalá haya respondido. Muy bien. Rodrigo Villa está Ya, levantando la mano. sí, muy bien, Raz, interesante charla como siempre. ¿Podríamos dejar de compartir el PowerPoint para ver, por Ah, favor? Ah, sí, ya. perdona. Y, ¿cómo se llama? Como siempre sucede en nuestras conversaciones, hay muchas preguntas, pero tengo un comentario y una pregunta. El comentario es, lo escribía, la edad de 3800 en las morrenas que están asociadas al lago Margarita es de una depresión intermorrénica, Ah, porque el lago Margarita no lo pudimos barrenar. Nos topamos mira. con eh, el short core, el testigo corto que uno saca de la interfase agua-sedimento, no alcanzamos a tener de sedimento orgánico, que es 10 centímetros, y después venía una capa negra de arena, Ok. y hasta ahí llegó esa incursión, porque nos dimos cuenta que no teníamos solución, no tenía adhesividad al sedimento, entonces se nos caía toda Se la caía cámara. todo. Esa es una cosa. Entonces, la interpretación puede cambiar un poquito, ¿ah? Ujú, Y eso es lo interesante. Lo segundo, mencionaste que las tasas de erosión eran similares las que encontraste en el Grey en otras latitudes y en otros lugares. ujú, Me preguntaba, ¿por qué van a ser similares? Porque depende uno del tamaño del glaciar en cuanto a grosor, el tipo de roca, hay varias cuestiones, la velocidad con que se está moviendo, etcétera. Eh, a ver si es que puedes eh, contarnos algo más, digamos, para entender el proceso, ¿ah? sí, sí, por supuesto. A ver, primero para tu comentario, muy interesante. Habrá que volver entonces a hacer el barrenaje que hace falta. En cualquier caso, hay algunos trabajos en el que no los he incluido ahora porque son con otros métodos, pero hay unos trabajos basados en radiocarbono también en morrenas en el lago ahí en el lago en Glaciar Pingo y Zapata Tyndall, que también hablan de fluctuaciones glaciares en torno a hace Sí. 3.200 años. Así que igual tiene sentido. Y de ahí ya básicamente se va hace 700. ¿No? Eso fue lo que dijimos con el Patricio Moreno en el paper ese en Geology del año 2009. Sí. Claro, entonces, a ver, en ese sentido, Gray no es el mejor candidato para las morrenas porque tiene estas morrenas muy bien y, a ver, espera, nosotros nos esperábamos que en estas morrenas tendríamos una secuencia hermosísima y resultó que todo es 7.000. Así que eso fue un poco un chasco, todo hay que decirlo. ¿No? Eh, Sí.
No te quiero interrumpir, si no vamos a estar conversando 3 horas, así que te dejo. Pero a lo que voy es que el 3800 es verdad que puede cambiar un poco, pero si nos basamos en los resultados que hay en glaciares cercanos, no va a cambiar sustancialmente. En vez de 3800 va a ser 3200 o 3000, ¿ya? Que no es que vaya a haber un cambio brutal para la escala geológica. A lo mejor para otro tipo de interpretaciones sí que es un cambio sustancial, ¿ya? Luego, respecto a lo que mencionabas, mira, el tema de la erosión, yo no me he querido meter mucho ahora en eso porque es un mundo aparte. El tema de la erosión glaciar es muy difícil de probar, es muy difícil de estudiar. Hace 2 semanas salió un artículo en paper en Nature Geoscience hablando de drivers de la erosión glaciar. Tradicionalmente ha habido dos formas de estudiar la erosión glaciar. La primera es teórica. Como bien dices, hay dos factores fundamentales y hay ecuaciones asociadas a ello para calcular o estimar tasas de erosión, que sería el espesor de hielo, como dices, muy bien, y la velocidad. Esas dos son fácilmente obtenibles, pero ahí entran problemas más graves, porque se sabe por estudios de laboratorio que la concentración de sedimentos en el hielo y, por supuesto, la litología de la base también son fundamentales para explicar, digamos, las tasas de erosión glaciar. ¿Ya? Dicho esto, la mayor parte de las tasas de erosión glaciar que conocemos que no son teóricas, que son más empíricas, se han basado más que en mediciones directas, como la que hemos hecho nosotros, porque nosotros hemos hecho un cálculo de la cantidad de roca que se ha perdido y tenemos un control cronológico, así que es bastante directo. Pero la gran mayoría de las tasas de erosión que se han calculado hasta ahora se basan en acumulaciones de sedimentos. Es decir, alguien ha ido a cuencas sedimentarias asociadas a glaciares, ha sacado un testigo de sedimentos, ha medido cuál es el espesor y con un control cronológico ha hecho una estimación. ¿Qué ocurre con eso? Es un valor válido, por supuesto, es un valor que se ajusta muy bien a lo que estamos viendo, como os decía, pero tiene las particularidades y las dificultades de que esas cuencas no siempre están solamente afectadas por erosión glaciar. Pueden estar recibiendo sedimentos de otro tipo de sistemas, de laderas, Sí. de viento, de un montón de otras cosas. Entonces, todo ese sedimento que llega a la cuenca y que luego tú estás viendo en el propio testigo es prácticamente imposible de sacar de la suma. ¿Ya? Eh, entonces, en el fondo, lo que estamos viendo ahora mismo y lo que te decía de que tiene sentido o de que ocurre, esa tasa de 1,7 que te he mostrado yo se ajusta con las que hay calculadas para Patagonia, para el glaciar eh, San Rafael y para los fiordos de, digamos, seno del Almirantazgo, que se han hecho siguiendo una aproximación sedimentológica y de testigos. ¿No? Rodrigo, ¿esos son 1,7 milímetros al año? Sí, Es interesante. es bastante. ¿Eh? Estaba pensando, estaba tratando de hacer una conexión más global, ¿ah? Y en Tyndall tenemos un gran depósito de ictiosaurios. Y Bueno, eso, y eso podría implicar, ya sé para dónde va, eh, y eso, claro, pérdida de material en las próximas décadas. O sea, sería terrible. bueno, por eso Judith me invitó amabilísimamente a ser parte de Repal y por eso Judith me va a llevar en enero a Tyndall con una estudiante del magíster, porque adivina qué vamos a hacer. Una... Sí. No sé, yo lo hablé con ella, yo lo conversé, esa era la idea, pero era para que explotaras argumentos ahí para... Bueno, eh, mira, porque los que están presentes no necesariamente vienen de nuestra área, por eso. el caso de Tyndall además es fantástico, porque en la zona del glaciar Tyndall y especialmente donde están los ictiosaurios, hay dos pequeñas salidas de agua. Una es la que llega al lago Geikie tradicional, que ahí pues podrías sacar Sí. un testigo del lago y podrías tener estos mismos problemas, pero los ictiosaurios están asociados a un pequeño lóbulo secundario que es el lóbulo de Zapata. Y ese Sí. lóbulo de Zapata está exclusivamente sobre material rocoso. Mm. Y el desagüe del lóbulo de Zapata es
particularmente corto y está solamente asociado a rocas. No hay sedimentos extra. Así que un estudio, digamos, siguiendo una base sedimentológica en Zapata, puede acercarse mucho a una tasa de erosión solamente generada por el Zapata. ¿Ya? Y teniendo esta de Gray, sería muy bueno también para ver si calza. ¿Ya? Sí. Entonces, bueno, estamos trabajando en ello, estamos planeando todo. Eh, a mí personalmente, porque sabes que me suelen embalar con estas cosas, Sí, sí, sí. me huele a Fontecid de iniciación. Eh, y eso, yo ahora, y esto ya lo digo aquí para el mundo, lo que me tiene la cabeza funcionando a mil es la erosión glaciar. Mm, O sea, erosión es lo que sí, quiero ver. me parece fantástico. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta y antes de que sea la hora de cerrar, quiero pedirles a todos que por favor prendan sus pantallas para sacar una fotografía, por favor. Anímense, por favor, todos. Una sonrisa y Pepsodent. Flavia, creo que tú no tienes tu cámara. Sí, pone tu cámara, Yo Flavia. no, pero casi nadie Ah, la pues, tiene. Ahí está, se ve. Tiene una foto haciendo trampa ahí. sí, sí. Sí, sí, fototrampa. Entonces, no sé, no recuerdo quién iba a tomar la fotografía, creo que Sergio. Ya, yo la tomo. A Sergio, la ok. cuenta de tres. Uno, Ya, dos muy y bien. tres. Hola. Bravo, Listo. muchas Muy gracias. bien. Bien, ahora seguimos con una última, una o dos preguntas. Juan Carlos, te dejo ahí a cargo de esa parte. Sí, no, nada, si hay de la audiencia hay alguna pregunta, Yo tengo vamos a una vetar, pregunta, ¿puedo? vamos a vetar a Rodrigo, porque si Sí, sí, no está bien. va a estar toda la tarde preguntando. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? ¿Se escucha yo, Jimena? La Jime. ¿Sí? Jimena, sí, sí, dale. Hola. Tengo una pregunta como cortita, de algo que no entendí al principio porque llegué tarde. Eh, Algo de unas algas de los glaciares. Ah, sí. De No, eso unas, no. Sí, ahora sí. como una anécdota, una cosa como... Sí, era una anécdota, porque una de las fotos que estaba mostrando en las que se veía el glaciar Grey muy retraído, la tomé en un terreno que hicimos con unos biólogos que estudiaban algas en el glaciar. No, pero igual, independiente de eso, hay algún tipo de microalga, alga asociada a los Ah, sí, mismos sí. glaciares. Sí, Eso, sí. y si se encuentran en sedimentos o como fósiles, por ejemplo. Pues mira, yo aquí te voy a decir lo poco que sé sobre esto, porque obviamente no es mi tema. Cuando fuimos con este grupo, encontramos algas en el hielo y las vimos ahí mismo, ¿eh? Ellos cogieron muestras de varios ambientes diferentes de la superficie del glaciar y llevaron un microscopio portátil y ahí en el propio refugio las vimos. O sea, lo ponías, las podías ver ahí y estaba lleno, había muchísimos. De hecho, el investigador, él trabaja en Groenlandia y decía que ni en Groenlandia había encontrado tantas. Mm. Em, Esto es interesante porque los blooms de algas sobre los glaciares cambian el balance de masa del glaciar por el cambio del albedo. Ya. Entonces, una de las cosas que se está estudiando ahora es eso, ¿no? Si con el aumento de las temperaturas y la presencia de mayor agua en estado líquido sobre el glaciar, eso puede generar que haya estos booms de algas y, por tanto, acelerar el derretimiento. Y luego lo otro que hicimos, pero que yo no tengo ahí conocimiento, fue coger materiales, o sea, sedimentos de varios sitios también y sé que les estaban haciendo los análisis de ADN para ver qué tipo de bacterias y algas podían encontrar. Sé que han encontrado cosas, pero no sé ni si son muchas, si son pocas, si es lo esperable o lo que sea. Eh, entonces, bueno, eso Sí. es un O sea, está trabajo en que está en proceso. marcha. Ah, perdona.
Está en proceso, digamos. Eso es, está en proceso. Las algas sobre el hielo, ya te digo que sí, porque yo las he visto, así, en vivo y en directo. Las otras sé que existen, pero no te puedo dar más información. Pero son diatomea y cianobacteria gemena, en general. Bueno, tengo un montón de muestras de eso para que nuestro amigo Einer, el diatomista, las mire. Ah, o Leo. Leo que está en Estados Unidos. También, de hecho, de Eh, hecho las muestras están en el domo, ah, ¿las tengo yo? No, están en el refrigerador. están en el refrigerador, Ah, sí. ya, ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de cerrar? Ya nos queda un minuto para la hora. Ya, Ah, mira, estaba mira, viendo, perdona, sí, es Microlab Bristol los que están haciendo el trabajo, exactamente, ellos Ahí son. lo dejé en el chat. Y la estudiante que está trabajando es Paulina Cifuentes. ujú. Eh, Juan Carlos, yo tengo una pregunta, pero interés personal, digamos, porque cuando uno recorre el glaciar, digamos, siempre hay el agua y de color lechoso o verde esmeralda. Ujú. ¿Esa situación a qué se debe? Porque es una curiosidad personal, digamos. Entonces, bueno, en el norte, Pío XI, todo Pinwen, eh, Amalia, tiene Ujú. ese color Ujú. y me llama la curiosidad. Eso se produce principalmente por el sedimento, de hecho. El glaciar, como mencionaba, cuando el hielo tiene incorporado otro tipo de sedimento o rocas más grandes y funciona este proceso como de lijado, el término más académico y científico que utilizamos es abrasión. Entonces, en el fondo genera un sedimento muy, muy fino, que de hecho se conoce como harina glaciar, que es tan finito que cuando el agua fluye es capaz de levantarlo en suspensión y se queda, digamos, flotando en la interfaz del agua. Entonces, es- le da ese como color lechoso. Luego, o digamos textura, porque al final el color que va a tener el agua también va a depender un poco del tipo de roca que tengas. Si tienes, hay algunas rocas que te van a dar un color un poquito más lechoso, más oscuro, otros que te van a dar un color un poquito más verdoso o azulado. Eso ya va a depender de la propia naturaleza química del mineral que ha sido molido y transportado por el glaciar. Pero sí, es básicamente sedimento glaciar y de hecho ese color del agua es uno de los rasgos característicos de un río glaciar. Un río que es alimentado por un glaciar siempre o casi siempre tiene esa característica. Oh, correcto, ya. Sí, me queda claro, muy claro. Gracias. Ya. Me debo ir a otra reunión, jóvenes, lo lamento. Un abrazo a todos. Chau, chau. Chao, chao. Chao, Chao. Rodrigo. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando, Juan Carlos. ¿Sí? ¿Te parece? Dándole las Bueno, gracias a Rodrigo Soteres por su muy buena charla. Hay comentarios ahí en el chat. Y recordar que quedó grabada toda la sesión, al igual que los comentarios en el chat. Así que perfecto. si quieren volver a escuchar la charla de Rodrigo, va a estar disponible ahí en la página web del CIC, del Centro Internacional Cabo de Hornos. Bueno, igual está mi email ahí, si alguien tiene comentarios extra o quiere decir algo, obviamente estoy a vuestra disposición y encantado de responder a las preguntas. Fantástico. Muchas Muchas gracias. gracias. Me despido yo también Chao, y nos vemos. sí. Chao, gracias. Es muy bien. Chao. Gracias, Chao, Chao, gracias a chao. todos, chao, gracias a Rodrigo. todas. Estamos Chao, en Chao, contacto. gracias. chao Roy, nos vemos. Chao. Chao.